Vamos a ver el ejercicio 27-28, que tiene que ver con una aplicación, digamos, referida a campos magnéticos y campos eléctricos de un selector de velocidad que se llama, ¿sí? Vamos a leer en el enunciado y vamos a ver de qué se trata esto. Dice el enunciado: A. ¿Cuál es la rapidez de un haz de electrones cuando la influencia simultánea de un campo eléctrico de 1,56 por 10 a la 4 volt por metro y un campo magnético de 4,62 por 10 a la menos 3 Tesla, ambos campos normales al haz y entre sí, no produce desviación en los electrones? B. Muestre en un diagrama la orientación relativa de los vectores: velocidad, campo eléctrico y campo magnético. C. Cuando se elimina el campo eléctrico, ¿cuál es el radio de la órbita del electrón? ¿Cuál es el período de la órbita? Vamos a ver acá muy rápidamente de qué se trata esto. ¿Están viendo ahora una página del libro de física? Para saber si están viendo lo que les comparto. Sí. Perfecto. Bueno, acá estamos viendo esto que se le llama selector de velocidad. Sí, y acá voy a hacer referencia al diagrama para explicar un poquito de qué se trata. Un selector de velocidad básicamente se forma con la interacción de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, sobre un haz de partículas con carga eléctrica. Y lo que sucede es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, acá el campo eléctrico, que ustedes están viendo que tiene en este caso dirección hacia la izquierda, un campo eléctrico que se forma entre dos placas con carga eléctrica, y tenemos un campo magnético que es entrante, en este caso, a la pantalla, ¿sí? Por eso vemos las crucecitas que nos indican que el campo magnético es entrante a la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una partícula con carga positiva ingresa a la región donde están estos dos campos interactuando con la partícula, sucede lo siguiente. Fíjense que la interacción del campo eléctrico con las partículas va a hacer que se produzca una fuerza, lo voy a dibujar por acá, va a hacer que se produzca sobre la partícula, fíjense que es una partícula positiva, cuando entra a la región donde está el campo eléctrico, la partícula va a experimentar una fuerza hacia la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a tener una fuerza eléctrica, que marco acá para que nos quede, hacia la izquierda, ¿sí? Esta sería la fuerza eléctrica. Y con el campo magnético, cuando la partícula entra a la región donde está el campo magnético, fíjense que la partícula tiene velocidad hacia abajo. El campo magnético es entrante a la pantalla. Por regla de la mano derecha, ustedes podrán probarlo con sus manos derechas, yo no puedo mostrarles ahora. Y teniendo en cuenta que esto es un producto vectorial, ¿sí? La fuerza magnética se encuentra con el producto vectorial de vector velocidad y vector campo magnético. La fuerza magnética resultante es una fuerza que va a ser hacia la derecha, ¿sí? Producto vectorial entre vector velocidad, que es hacia abajo, y vector campo, que entra a la página, me da como resultante una fuerza magnética que es hacia la derecha. ¿Sí? Esta sería entonces la fuerza magnética. Fíjense entonces la relación que hay entre fuerza eléctrica y fuerza magnética una vez que esa partícula con carga entra a la región donde tenemos la interacción de los dos campos. La partícula experimenta una fuerza hacia la izquierda debido al campo eléctrico y una fuerza hacia la derecha debido al campo magnético. Entonces, lo que sucede es que cuando la magnitud de ambas fuerzas son iguales sobre la partícula o sobre las partículas que están en el haz de partículas, esas partículas tienen la posibilidad de seguir una trayectoria recta y
pasar por este dispositivo, llamémosle, y da la particularidad de que eso sucede cuando la velocidad o la rapidez que tienen las partículas es igual a la relación entre las magnitudes de campo eléctrico y campo magnético. ¿Sí? Repito eso de nuevo. Cuando la rapidez de una partícula es igual a la relación entre magnitud de campo eléctrico dividido magnitud de campo magnético, esas partículas experimentan la misma fuerza eléctrica y magnética y pueden atravesar este selector de velocidad. Por eso se llama selector de velocidad. Porque de esta forma, al hacer pasar el haz de partículas por una región en donde están interactuando los dos campos, las partículas que salen del haz, o sea, las partículas que salen del selector, perdón, las partículas que salen del selector son partículas que tienen la misma rapidez. Bien, entonces, bueno, en este ejercicio que tenemos acá, que tenemos que resolver, fíjense, después de haber visto esta breve explicación teórica, voy a volver a leer el enunciado. ¿Cuál es la rapidez de un haz de electrones cuando la influencia simultánea de un campo eléctrico de 1,56 por 10 a la 4 volt por metro y un campo magnético de 4,62 por 10 a la menos 3 Tesla, ambos campos normales al haz y entre sí, no produce desviación entre los electrones? Fíjense, pensando en lo que les acabo de explicar, nos está dando la magnitud de ambos campos, campo eléctrico, campo magnético, y nos está pidiendo la rapidez del haz de electrones que no produciría desviación en los electrones. ¿Sí? Entonces tenemos que usar la relación que les acabo de mostrar. Fíjense, acá tenemos, acá a la izquierda ahora, donde yo tengo mis notas, donde les he resuelto el ejercicio. Fíjense, acá tomé nota de ambas magnitudes de campo eléctrico y campo magnético, y para que no haya desviación, dice acá, la rapidez tiene que ser igual al cociente entre campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? Entre magnitudes de campo eléctrico y campo magnético. Se hace esa relación y nos dice, y el resultado nos dice que la rapidez del haz de electrones que atraviesa el selector de partículas, digamos, es de 3,38 por 10 a la 6 metros por segundo. Sí, la verdad, un ejercicio bastante sencillo en ese sentido. No es más que aplicar esta ecuación que surge de este llamado selector de velocidad. Bien, en el punto B nos dice, muestre en un diagrama la orientación relativa entre los vectores, velocidad, campo eléctrico y campo magnético. Fíjense, yo acá tengo el diagrama, en donde en este caso tenemos vector velocidad hacia abajo, vector campo eléctrico hacia la derecha y vector campo magnético saliente de la página en este caso. ¿Sí? Es saliente de la página. Ustedes podrán hacer las relaciones entre las fuerzas y van a ver que siempre la fuerza eléctrica es opuesta a la fuerza magnética. Fíjense acá, si quieren lo podemos razonar rápidamente. En este caso tenemos un haz de electrones, así que tenemos partículas con carga negativa. Sobre una partícula con carga negativa, el campo eléctrico, que en este caso es hacia la derecha, la fuerza eléctrica va a ser hacia la izquierda. ¿Sí? Esa sería entonces fuerza eléctrica. Y la fuerza magnética, fíjense que tenemos vector velocidad hacia abajo, vector campo magnético saliente de la página. Por regla de la mano derecha, el resultado nos daría que la fuerza sería hacia la izquierda si las partículas son positivas, pero como estamos trabajando con electrones que tienen carga negativa, la fuerza magnética va a ser hacia la izquierda. Sí, eso de la mano derecha de nuevo se los dejo a ustedes para que traten de resolverlo, que ahora no puedo mostrarles con mi mano cómo es la relación entre los vectores. Pero bien, fíjense de nuevo que tenemos ahora fuerza eléctrica hacia la izquierda, fuerza magnética hacia la derecha.
¿Está? Cuando se cumple la relación, las partículas, electrones en este caso con la misma rapidez, atraviesan el selector de velocidad. Bien, y en el punto C nos preguntan, cuando se elimina el campo eléctrico, ¿cuál es el radio de la órbita del electrón? ¿Y cuál es el período de la órbita? Bien, acá vamos a hacer uso de dos ecuaciones que se deducen en la parte del desarrollo. Fíjense, esto está un poco más arriba, esto seguro lo van a ver en teoría. Cuando se ve el movimiento de las partículas en un campo, fíjense, acá están las ecuaciones, acá está, esta imagen es la que estaba buscando, ¿sí? Acá se observa lo que sucede cuando una partícula está en movimiento en un campo magnético, una partícula con carga. Como la fuerza es, digamos, la fuerza produce un cambio en la trayectoria de la partícula y ese cambio en la trayectoria hace que la partícula tenga un movimiento circular cuando está en un campo magnético, se deducen ecuaciones que tienen que ver justamente con lo que nos están pidiendo acá. ¿Sí? Esto no entramos en mucho detalle porque ya corresponde a la teoría, yo quiero que sepan nada más de lo que les estoy hablando por si todavía no han visto la teoría de este tema. Y bueno, ahí tienen las deducciones y demás, y fíjense que se llega a una ecuación para el radio que tiene una órbita circular en un campo magnético. ¿Sí? Ahí tenemos la ecuación. Y la otra, el otro cálculo que nos están pidiendo en este ejercicio tiene que ver con el período de la órbita, que no estoy viendo la ecuación acá, pero yo ahí la tengo anotada. Bueno, se puede deducir de esta ecuación que tenemos acá porque acá nos dice la frecuencia angular. Teniendo en cuenta que frecuencia angular es 2pi sobre t, que sería el período, de ahí podemos despejar y demás. Fíjense que yo acá tengo escrita la ecuación. Y está acá arriba la ecuación para el radio de la órbita, que es la misma que vieron ahí en el libro. Y acá tenemos la ecuación para el período de la órbita. ¿Qué sería el período? El tiempo que le toma a la partícula, en este caso los electrones, dar una vuelta, ¿sí? Entonces, hay que reemplazar valores nada más. Es masa por velocidad dividido valor absoluto de la carga por campo magnético. Todo es dato porque la masa del electrón es dato, la carga del electrón es dato. La rapidez, perdón, recién dije velocidad, la rapidez la calculamos en el otro punto. Magnitud de campo es dato. Y acá abajo tenemos 2pi por la masa, que es dato, magnitud de carga eléctrica por campo magnético, ¿sí? Todos esos son datos, se reemplazan los valores y obtenemos el resultado.